Hola a todos, este es Charles Hoskinson, transmitiendo pregrabado desde la calle soleada Colorado. Hoy va a ser una divertida. Siempre cálida, siempre soleada, a veces Colorado. Especialmente en los días de pregrabado. Así que hemos tenido un infierno de semana. Ha sido un tiempo interesante, realmente el tema a mano es este concepto de libre discurso y los derechos de las corporaciones. Los derechos de los individuos, los derechos para eliminar de plataforma, los derechos para permitir cosas. Escuchaste todos estos términos como apoyar a los nazis, fuego en el teatro, o algo así. Aparentemente, todos los que están en desacuerdo conmigo son malvados y deben ser eliminados de plataforma para prevenir violencia. De alguna forma, el mero hecho de dejar hablar a un hombre o mujer es tan amenazante que si lo hacemos, hay certeza de violencia. Aparentemente fue el libre discurso lo que llevó a la aparición de los nazis. No fue la Primera Guerra Mundial, no fue la horrible condición económica, no fue la aparición del fascismo a través de Europa, como Italia y otros lugares como ese, no fue el racismo rampante en esa sociedad que ha sido empujado a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. No. Simplemente fue dejar a la gente mencionar sus pensamientos, incluso aunque la gente no podía, porque no había garantía de libertad de discurso durante la República Weimar o antes de eso, el Kaiser. Eso es lo que llevó a la aparición de los nazis. Es una cosa loca. Estamos sentados sobre estos conceptos de los medios sociales y se nos presentan como una mentira, una falsa dicotomía, y la dicotomía o bien es absoluta, irrestricta, discurso libre, completo, o discurso controlado. La hipótesis es que si no tienes discurso controlado, donde alguna tercera parte de confianza, usualmente autoproclamada, gobernada por Fiat, modera los medios, luego vas a descender a todo el mundo, se convertirán en un nazi, todos somos malvados, todos somos destructivos, todos somos malos actores, ocurrirá violencia, toda esta gente va a morir, la sociedad colapsará totalmente. Y siempre utilizan el fuego en el teatro, cuando hablan de discurso libre absoluto. Por cierto, siempre puedes prender fuego en el teatro, sin importar qué. En realidad no hay nada que te prevenga de hacer eso. Probablemente irás a la cárcel si resulta en la pérdida de vidas o daño a otros. ¿Por qué? Porque iniciaste un disturbio. Eres responsable por las consecuencias de tu discurso. Pero igual sigues teniendo la capacidad de hacerlo. Ok. Así que hablemos un poco acerca de una tercera opción, algo para salir de esta falsa dicotomía. Verás mucho de esto en malos argumentos lógicos, especialmente por aquellos que desean poder o control sobre la gente o quieren legitimar modelos de negocios que son contraproductivos para la libertad. Estas falsas dicotomías donde o bien haces esta cosa absolutamente loca que es contraproductiva o aceptas que yo tengo control total, una o la otra. Cuando sea que escuches eso, instantáneamente deberías sospechar. Es una falacia lógica. La realidad es que cuando hablas de una red social, toda la razón por la que funcionan, se la llama mercado de múltiples lados, tienes un productor y un consumidor. Eres el productor de información, info. Y tus amigos son otras personas que te siguen, que están socialmente conectados a vos. Ellos consumen esa información. Así que los primeros mercados de múltiples lados que vimos fueron cosas como eBay, por ejemplo, luego Airbnb, Uber, y básicamente tienen un intermediario, el proveedor de la plataforma, y su trabajo es conectar el productor y el consumidor. También actúan como una especie de regulador de clasificadores, productores y consumidores. En el caso de eBay, protección al consumidor, al comprador, al vendedor, rating de vendedores poderosos, este tipo de cosas. Así sabes con quién estás haciendo negocios. En el caso de Facebook, bueno, cierto tipo de perfiles predatorios. Vayamos a remover esto. Por ejemplo, el trepador de 40 años que vive en el sótano y continúa enviando solicitudes de amistad a chicas de 11 años. Probablemente es una buena idea mirar eso, probablemente va a resultar en un mal resultado.
Así que aceptamos que una regulación de la plataforma tiene sentido. Y en pequeñas comunidades, la regulación de la plataforma usualmente no es súper problemática. Porque si es pobremente regulada, la comunidad morirá. Si está bien regulada, la comunidad probablemente tendrá un buen flujo de información. Por ejemplo, si estás moderando un canal de Telegram o moderadores de Reddit o algo así, puedes obtener un sentido de qué tipo de comunidad es y se mantiene relativamente consistente. Donde se vuelve problemático es cuando comienzas a tener interacciones con billones de personas. Y aquí tienes que resolver un poco más, básicamente cómo automatizar, y también te tienes que preguntar qué es lo que exactamente está haciendo la gente. ¿Qué tipo de interacción está teniendo la gente? Como por ejemplo, vayamos adelante y tengamos a Alice. Y Alice, vamos a darle un pequeño vestido azul. Ahí vamos. Pueden ver que esas clases de dibujo realmente están dando sus frutos. Digamos que Alice quiere compartir algo, quiere compartir un artículo de noticias. Digamos que hay un artículo de noticias que es el acto de insurrección de 1807 y cómo Trump acaba de promulgarlo. Probablemente esto es una noticia falsa. Hoy lo he visto flotando en Twitter y hoy es 10 de enero. Y mucha gente está diciendo que Trump ha iniciado el acto de insurrección. Es como el punto más ruidoso de la conspiración, etc. Bien, quiere compartir eso y es amiga de Bob. Y aquí está Bob. Y ve este artículo en su alimentación de noticias. Así que primero, Bob tiene preguntas. Quizás ni siquiera sabe lo que es el acto de insurrección de 1807. Luego hay una afirmación de un evento que es verdadero o falso. Luego hay una pregunta acerca de la credibilidad de Alice. En este tipo de estructura, la construcción de productor-consumidor, donde tienes a Alice y Bob, y Alice ha empujado algo, no es la originadora de ese contenido. Hay una afirmación implícita que está haciendo. Si la única cosa que puede hacer es hacer clic en un botón y compartir acerca de la veracidad de la información, cuán fiable es inventada, es verdad. Y Bob realmente no está en una posición en la que sabe mucho al respecto. Así que a menos que tenga mucho conocimiento acerca de Alice, es una teórica conspirativa, son muy discriminativas las cosas que comparte. Básicamente no está en una posición en los orígenes de quien lo comparte para saber si es creíble y si el artículo está escrito de cierta manera y tal vez provenga de alguna fuente creíble. Quizás está inclinado a creer en él. Esta es como la propagación de noticias falsas. Y puede de hecho ser armada. Y la única defensa en este momento, si tu sistema está absolutamente sin curación, permites a la gente compartir, es que Bob, de alguna manera, tiene que tener, vamos a llamarlo, una vacuna mental en contra de las noticias falsas. Ha sido inoculado con alguna clase de habilidades de pensamiento, herramienta de pensamiento, que cuando ve algo puede analizarlo críticamente hasta un punto en el que es capaz de decir, oh, eso es falso, eso no ocurrió. Pero si Bob no tiene esa inoculación o si su sistema inmune para esto se ve abrumado por muchas fuentes diferentes, entonces el asunto es que Bob eventualmente va a dejar pasar alguna de estas. Y cuando entra, o se va a enojar, volver paranoico, asustar, o lo va a compartir. A Jim, a Bill, y a Jane, etc. Y eso es lo que básicamente termina sucediendo en la práctica. Vemos mucha basura siendo esparcida en las redes.
cosas plagadas con sesgo de confirmación, que no son analizadas, cosas que han sido manufacturadas por poderes extranjeros con el propósito de dividir a la gente o atacar la verdad. Es una dinámica bastante loca. Hay numerosos libros, artículos, documentos científicos que han escrito acerca de esta difusión de desinformación. Y el problema es que si solo confías en las habilidades de pensamiento de la gente que está recibiendo las cosas, esos solo son efectivos hasta los dominios de competencia de la gente y la cantidad de información a la que son expuestos en una base diaria. Si continúan siendo más y más expuestos una y otra vez, al igual que un sistema inmune real, el problema en algún punto se pliega y empieza a replicarse y difundirse a través de la red, como un contagio. Así que las plataformas en sí mismas pueden tener un montón de poder solo con el conjunto de herramientas que brindan y cómo permitan a la gente cuantificar por ellos mismos para mejorar esta preocupación. La mentira que se nos muestra, que se nos cuenta cuando volvemos a la idea controlada, es que de alguna manera la plataforma, ya sea a través de automatización o proceso mecánico, va a contratar chequeadores de hechos, y esos chequeadores de hechos están peculiarmente clasificados y son infalibles, y de alguna manera siempre van a mirar estos artículos y ser capaces de saber si son verdaderos o falsos, o comentar y etiquetarlos. Ahora, Bob no tiene nada que ver con seleccionar ese chequeo de hechos, no tiene relación con ellos, no pidió que ellos estén ahí, aparentemente la plataforma como regulador ha decidido entrar. No solo eso, pueden adjuntar consecuencias sociales al chequeo de hechos. Así que si Alice comparte muchas cosas que ellos determinan que están mal, simplemente se libran de su cuenta. Has violado nuestros términos de servicio. Es una cosa increíblemente peligrosa. Porque los chequeadores de hechos no son Dios, no son infalibles, no tienen contexto, especialmente si son automatizados. ¿Y qué pasa si empiezan a ver cosas que son opiniones políticas? Ya no como una diferencia de opinión, sino como noticias falsas dañinas para su mirada del mundo. Gran problema. Creo que todo este modelo es muy dañino. En su lugar, lo que tenemos que hacer es un enfoque mucho más de abajo hacia arriba. Primero tienes que distinguir la fuente y verificar la información de anónimos. ¿Ok? Luego tienes que crear pesos. Y esos pesos pueden ser reputación, pueden ser dinero, pueden ser otras cosas como trabajo, por ejemplo. Puedes crear todo tipo de pesos que aparecen detrás de algo. Primero está la fuente y verificación. Bob sabía que era Alice la que compartió porque digamos que se realizó en Facebook y eso es un sistema semi-no anónimo. Puedes crear un perfil de la vida real, la mayoría de la gente utiliza sus nombres, pero igualmente puedes crear un perfil falso. Hice un video previo acerca de this y este concepto de tweets verificados, pero estamos viviendo una era en la que puedes tener una identidad verificada, legítima, creíble, KYC. Esto sería equivalente a la marca azul en Twitter o algo así. Así que este concepto de cuenta verificada. Porque la suplantación de identidad ocurre todo el tiempo. Vemos esto, por ejemplo, con las estafas de regalos en el espacio de criptomonedas, donde la gente lo comparte a través de los medios sociales. Todo este contenido muy dañino, donde están tratando de hacerse pasar por mí, o Steve Wozniak, o Brad Garlinghouse, o alguien, para básicamente convencer a la gente de que les envíen criptomonedas. Así que todo el punto de la verificación es que sabes que la persona compartiendo es real. Bien, verificando es verificado. ¿Cuáles son las fuentes detrás de ello? Si dentro del sistema ya construiste una fuerte diferenciación entre fuentes anónimas, noticias anónimas, así que quizás cuando Alice comparte algo que fue generado por gente anónima o gente anónima lo está compartiendo, aparece de forma diferente en la interfaz de usuario en sí misma. Instantáneamente, cuando Bob lo está mirando, sabe que está en una categoría diferente de fiabilidad. Es anónimo y sin verificar. No hay chequeo de hechos involucrado ahí.
Nadie está queriendo avalar esta información particular. Puedes tener esto en la granularidad de la experiencia de compartir para la propagación de noticias. Por ejemplo, con Alice, puede tener diferentes maneras de compartir. Podría decir compartido sin verificar. Y lo que esto básicamente significa es que yo no avalo esto, yo no lo he investigado, no estoy dispuesta a poner ningún peso de reputación detrás de esto. O podría decir compartir y avalar. Por ejemplo, podría firmarlo con su DID. Y quizás hay alguna noción de moneda social dentro del sistema y está dispuesta a poner algo de esa moneda social en riesgo si resulta que es falso. Así que eso es dinero. Incluso puedes tener un límite de precio donde tiene que solucionar alguna especie de prueba de trabajo, quizás utilizar un BDF y solucionar eso, para crear algo de peso detrás de eso, primero para frenar la propagación de cosas y también para decir, hey, hay un gasto real para compartir este tipo de información particular. También puedes compartir con una historia. Puedes hacer cosas como agregar metadatos para hacer esto. Por ejemplo, no creo que este artículo sea completamente cierto. Hay ciertas cosas que yo como experto en el dominio estoy al tanto que no están mencionadas aquí y obviamente está sesgado. También puedes compartir con solicitudes. Y ahí es donde dices, hey, hay algo que falta aquí y quizás muchachos pueden ayudar a completarlo. Por ejemplo, quizás podemos hacerlo con investigación de multitud. Por ejemplo, el otro día vi un artículo y se veía legítimo, pero todavía no lo había verificado. Era un pueblo de Massachusetts que aparentemente prohibió de su currículum la Odisea. Sería una cosa profundamente preocupante e inquietante. Y me hubiera encantado tener esta opción aquí, de compartir una solicitud de multitud, donde yo hubiera podido pedir a la gente que venga, comente y me dé la historia completa. Decirme un poco más que lo que me dijo el artículo. El artículo se ve creíble, pero no sé mucho de la publicación en sí misma y no sé si estoy obteniendo una historia muy sesgada y cosas alternativas. Esto sigue. Hay muchas opciones diferentes que tienes cuando hablas de compartir cosas. Y vuelve a, ¿estás compartiendo conceptos e ideas anónimos sin verificar? ¿Estás preparado para poner tu identidad, reputación en esto? ¿Qué estás preparado para hablar para la cosa que estás compartiendo antes de que vaya a Bob? Esa es una dimensión. Cuando Alice, ya sea que crea algo o encuentra algo y quiere propagarlo a través de su red social, puedes construir pesos, metadatos, desafíos y otras historias detrás de ello. Nada de esto fue realizado hasta este momento en las redes sociales más modernas, lo cual es extraordinario para mí, porque esto solo propagaría la difusión de información errónea, desinformación y otras cosas como eso. También puedes gamificar la habilidad de curar y llegar a la verdad acerca de las cosas, especialmente cuando comienzas con comentarios de la multitud para las cosas. Por ejemplo, puedes tener lo que se llama emparejamientos sesgados. Quizás es incluso más correcto llamarlo tupla sesgada. Y de lo que eso se trata, digamos que tienes un artículo muy sesgado de CNN, que tiende a significar liberal estos días. Bueno, quizás en ese mismo tema puedes emparejar eso con algo de Fox News. Ahora tienes dos puntos de vista. Y puedes llamarlo tupla porque quizás puedes hacer noticia 1, noticia 2, todo el camino. De hecho, puedes emparejar información junta. Ahora, lo que puedes hacer, si tienes un lado monetario de las cosas, alguna clase de token dentro del sistema, puedes dar incentivos a la gente para enlazar noticias juntas. En vez de solo tener un artículo, tienes un gráfico de noticias. Tienes tu artículo en relación a muchas fuentes de noticias relacionadas.
que a su vez están relacionadas con sus propias fuentes. Y estos vértices, que tienen sus propios pesos acerca de cuál es la naturaleza de la conexión. Puedes construir una base de datos de gráficos cada vez que un artículo de noticias es compartido. Lo que ocurre es que cuando Alice está compartiendo algo, si estas cosas son preexistentes, lo que puedes hacer es mostrarte de antemano el gráfico de conocimiento acerca de dónde se sienta su artículo, en relación con muchos otros artículos en todo el conjunto. Y lo que es realmente agradable es que si tienes una buena manera de analizar la semántica de las cosas, puedes comenzar a utilizar inteligencia artificial y un montón de estas diferentes cosas y encontrar algunos temas comunes y tendencias y otras cosas. Y también puedes obtener una noción de poca profundidad de entendimiento. Estamos comenzando a ver esto en ciertas redes sociales, donde te preguntan, ¿realmente leíste el artículo? Antes de que lo tuitees. Bueno, si es un artículo de 5.000 palabras y pasaste 3 segundos en él, probablemente solamente leíste el título, pero realmente no tuviste el tiempo de leerlo en profundidad. O el gráfico donde esto vive. Puedes crear recompensas para que la gente empareje ideas juntas, especialmente de diferentes puntos de vista, y construir gráficos de conocimiento. Y hay todo tipo de automatización que podemos construir y ser capaces de predecir si de hecho entendimos lo que leímos. Y también la relación de lo que leímos con otros elementos de conocimiento. Así que es una técnica y herramienta súper poderosa. Y esto solo moderaría tremendamente a la gente. ¿Por qué? Porque tienes flujo de ideas. Tenemos este concepto de sesgo de confirmación y tenemos este concepto de gente viviendo en cámaras de eco. Así que el problema es que la gente solo va a asociar, si se deja a sus propios dispositivos, con gente con ideas de alguna forma similares a las de ellos mismos. Y la gente, en promedio, no siempre, pero la mayoría de la gente, cuando se los deja a sus propios dispositivos, activamente buscará información para confirmar sus sesgos versus información de lo contrario. Todos hacemos esto, no importa lo bueno que seamos y pensemos que no lo hacemos. Este es un sesgo cognitivo estándar. Lo vemos mucho con el movimiento antivacuna, lo ves mucho con docenas de esfuerzos humanos. Si comienzas con un punto de vista de que alguien es malo o algo ocurrió, activamente ignorarás información contraria. Por ejemplo, las alegaciones de fraude electoral. Nada que haga el gobierno de USA, ninguna investigación en la que se embarque el gobierno de USA será vista como creíble. Puedes tener una comisión bipartita que se junta, puedes tener jueces retirados que vuelvan del retiro, que no son de partidos, y conducir grandes investigaciones, puedes hacer todo tipo de cosas. El problema es que el tipo de pensamiento conspiracional que está envuelto alrededor del fraude electoral está hecho de tal forma que las mismas instituciones que conducen la investigación se asume que son corruptas. Así que cualquier información que produzcan será ignorada y cualquier información que muestre su corrupción será sobreenfatizada. Y creas un bucle de retroalimentación que vuelve a la gente más y más radical y más determinada en la existencia de una conspiración. Y luego, cuando la gente se opone a ello, incluso si esa gente previamente era de confianza, serán exiliados, excomulgados porque han sido cooptados o corrompidos. Y esto se relaciona estrechamente con el efecto Dunning-Kruger, donde la gente básicamente cree que sabe más de lo que realmente sabe y les da un falso sentido de seguridad. De repente todo el mundo sabe acerca de la ley de Benford, de repente todo el mundo es una estadística y saben cosas que son estadísticamente imposibles y tienen experiencia en dominios en los que en realidad no conocen. De repente todo el mundo es un experto en sistemas electorales y todo el mundo sabe cómo funciona la máquina de votación, dónde están las máquinas de votación, los estándares de autoridad de las máquinas de votación, y están mal porque vieron un video sobre algo con contexto limitado. Es la propagación de información errónea y porque está hecha en una cámara de eco y no hay contrapeso para eso, crea radicalización.
Y puede ser realizado para cualquier cosa. Aquí es donde viene la limpieza étnica, de donde viene el racismo rampante. Si la gente es racista, digamos en contra de los latinos, son muchos más propensos a compartir artículos acerca de MS-13, son muchos más propensos a compartir artículos acerca de las consecuencias negativas de la inmigración ilegal. Ciertamente es un problema social y ciertamente hay problemas ahí y se debe lidiar con ellos, pero son mucho menos propensos a compartir un artículo acerca de una positiva, algo positivo, digamos que un inmigrante ilegal saltó de un puente y fue al agua para salvar a un niño de ahogarse. Verán ese artículo, ni siquiera lo compartirán, estadísticamente hablando. Han habido miles de estudios acerca de esto, en las principales universidades que pensaron acerca de esto durante los últimos 20 años para mostrar estos sesgos en funcionamiento. Es porque es tan increíblemente importante que realices emparejamientos de sesgo y tengas tuples para asegurar flujo de ideas. Así que siempre que algo sea compartido, el sistema debería crear incentivos para que la gente activamente busque puntos de vista opuestos o puntos de vista más matizados y compartirlos juntos como un par o construir un gráfico de conocimiento. Si hay ausencia de ello y notas que la gente solo comparte información una y otra vez, los algoritmos del sistema deberían indicar que hay una falla dentro del sistema. Noten algo, ninguna de las cosas que he mencionado involucra censura de información, ninguna de las cosas que he mencionado dicen que las personas deberían ser eliminadas de plataforma, ninguna de las cosas que he mencionado dijeron que básicamente hay ciertas piezas de conocimiento prohibido que no se te permite ver, incluso si ese conocimiento es inventado, ¿ok? Hasta ahora estamos hablando acerca de la estructura de compartir, la estructura de consumo y una comprensión de sesgos. Otra cosa que puedes hacer es incentivar a la gente en el sistema a desarrollar, como he mencionado acá arriba, una especie de vacuna mental, inoculación mental, una resistencia mental, herramientas de pensamiento para consumir información. En esencia deberías tener una lista de chequeo cuando compartes información. Y pasas a través de la lista entera de chequeo. ¿Hay sesgo de confirmación? ¿La persona compartiendo es un experto en el dominio o no? Etcétera, etcétera. Y hay toneladas de falacias cognitivas. Los filósofos las ensamblan todo el tiempo. Los seres humanos, por ejemplo, son muy malos entendiendo el crecimiento exponencial. Lo que puedes hacer es que puedes crear listas de chequeo curadas por la comunidad. Y básicamente decir que si atraviesas toda esta lista de chequeo cuando recibes una pieza de información y la información la pasó, también puedes avalarla y al avalarla quizás entregas alguna forma de capital social para el que comparte, a los orígenes del mismo, unas felicitaciones. Ves mucho esto con tipos de sistema de pulgares arriba o pulgares abajo. Puedes crear un sistema de rating mucho más elegante y puedes certificar y validar información basado en la rigurosidad que tiene el análisis. Incluso puedes crear recompensas, donde hay una recompensa para la gente por crear análisis críticos de las cosas y ver si pasa. Hacemos esto todo el tiempo con el software. Le auditorías de seguridad, verificación formal, este tipo de cosas. Puedes crear herramientas de pensamiento de listas de chequeo. Dan Dennett hace un gran trabajo con ello. Hay docenas de libros escritos que explican cómo funcionan los sesgos cognitivos de la gente. E incluso puedes crear curación por inteligencia artificial en este sentido. La inteligencia artificial se está volviendo cada vez más capaz de entender contexto y analizar la semántica de las cosas a un punto donde de hecho puede entender lo que estás tratando de decir. Lo que la inteligencia artificial puede hacer porque no tiene sesgos, no es estrictamente cierto, pero no tiene los sesgos humanos. Podría ser absorbido a través de entrenamiento. Pero en general la inteligencia artificial no tiene una agenda más que la que le damos. Puedes aplicar eso hacia este tipo de curaciones y para la información de alto valor, propagar recompensas y este tipo de cosas.
Y por cierto, todo esto puede ser gamificado, puede ser puesto en divertidas experiencias, en cosas donde podemos incentivar a la gente a comportarse correctamente. Y lo que haces es decir, bien, para las cosas que no haces esto, las vamos a poner en una caja especial. Si quieres analizar esa caja especial para gemes ocultos, ok. Pero más seguido que no, las cosas que son clasificadas y verificadas, las cosas que tienen peso detrás, las cosas que son certificadas por alguna forma de métrica de curación comunitaria, las cosas en las que de hecho hemos invertido tiempo y los balanceamos apropiadamente y nos aseguramos de que hay flujo de ideas, también se llama física social. Haciendo este tipo de cosas, estamos listos para estar en un mejor lugar. ¿Qué hay acerca de prohibir? ¿Qué hay acerca de eliminar de plataforma y este tipo de cosas? Bueno, aquí es donde tienes términos de conducta. Y creo que la manera razonable de enfocar esto es diciendo, hay ciertas fundaciones sobre las cuales nunca deberías ser restringido. Si eres un miembro del sistema, deberías ser capaz de tener tus amigos y comunicarte con tus amigos. No tiene sentido cortar a la gente, porque aquí está la cosa, si los eliminas de plataforma, el nazi no se va, simplemente utilizan la señal y utilizan medios cada vez más secretos y anónimos para comunicarse entre sí y luego tienes el bombardeo de la ciudad de Oklahoma, un Facebook depredado. Por definición, todos hemos sido eliminados de plataforma. El terrorismo doméstico ocurre sin los medios sociales. La radicalización ocurre sin los medios sociales. Los sacas de plataforma no estás solucionando el problema, simplemente los estás aislando más, validando cualquiera sea la comparación en la que ya creen y radicalizándolos más. Teniendo alguna línea base donde al menos están ahí, te da algún punto de partida para trabajar. Luego tienes un concepto de comunidades y cada comunidad tiene todo el derecho, como cualquier asociación de propietarios tiene, para tener términos de conducta. Por ejemplo, hacemos esto con el canal Telegram de Cardano. Así que si dicen, este canal no discute información de trading, este es para información relacionada con Cardano, no es acerca de trading, la apreciación o depreciación del valor de ADA. Si alguien entra en esa comunidad, rechaza cumplir ese término de conducta, lo que haces es enviarlos de vuelta, los pateas fuera. Ahora, ¿pierden acceso al protocolo Cardano? No. ¿Pierden la habilidad de construir cosas en el protocolo Cardano? No. ¿Pierden la habilidad de hacer staking? No. ¿Pierden la habilidad de votar? No. Todavía tienen esas habilidades porque esta es la línea base. Es una cosa fundacional, tienes derechos fundamentales como titular de ADA para ser capaz de utilizar el protocolo. Teniendo ADA, esos derechos son garantizados por código. Nadie tiene el poder de venir y arbitrariamente quitártelo porque piensan que eres una mala persona. Sin embargo, la comunidad, para que funcione, requiere curación y por unirte a esa comunidad, estás firmando por ello. Uno de los problemas que tenemos ahora eliminando de plataforma no es solo el caso donde la gente que tiene una plataforma de comunicación dice no vamos a permitirte hacer publicidad y utilizar esa plataforma. Están siendo enviados a la lista negra y cortados de toda la sociedad. Parler es un ejemplo de esto. Siempre puedes competir con Twitter si no te gustan los términos de conducta. De Twitter, genial, eso es lo que Parler hizo, pero luego Apple y Google los eliminaron de plataforma. Perdieron el 100% del mercado móvil, el mercado que importa. Así que ahora no puede ocurrir comunicación en iPhone, dispositivos Google. Luego su host de web los elimina, Amazon. Así que ahora ni siquiera pueden tener un sitio web. Básicamente fueron tirados fuera de la línea base. Es el equivalente a decir, aunque incluso tengas ADA, deberías tener derechos. Vamos a sacarte el staking, la votación, tu habilidad para hacer transacciones, la habilidad de utilizar el protocolo, ponerte en una caja de arena. Eso es demasiado lejos. Pero si a Parler se le permitiera competir con Twitter, prohibiendo a alguien de Twitter no sería un problema porque el discurso y puntos de vista que tiene son aceptables en Parler y pueden ir ahí y hacer sus cosas y al menos tienen una comunidad que los está aceptando. Así que en este ejemplo donde dije, hey, a esta persona no se le permite hablar sobre trading, bueno, resulta que hay un canal Telegram de trading. Hay varios de ellos.
de diferentes entidades están moderados de diferente forma. Así que por supuesto pueden ir ahí y decir cuando la luna, este tipo de cosas. Hay una comunidad para ellos. Ninguna comunidad tiene dominio sobre la otra, poder sobre la otra. Estás permitiendo a la gente comunicarse entre sí. Así que creo que hay una gran diferencia entre una línea base de funcionalidad y curación de la comunidad. Y si vas por debajo de esa línea base, causa daño a la sociedad en su conjunto porque empodera a la gente que no debería tener esos poderes, como la habilidad de crear ganadores y perdedores, que era un gran problema. No quiero entregar unilateralmente a 5 compañías la habilidad de decidir quién puede mantener ese negocio y quién no. Imagina que se te dice que no puedes tener una aplicación en el celular, no puedes tener un sitio web y serás incapaz de utilizar cualquier producto SaaS y ser un negocio moderno. Simplemente es una locura. Y por cierto, tampoco puedes tener un procesador de pagos o cuenta bancaria. No hay forma que en una economía moderna puedas sobrevivir con un negocio así. Así que efectivamente estos términos de conducta han ido más allá de un servicio individual y han percolado a la línea base diciendo ya no puedes usar la web de la sociedad. Eso no puede ocurrir. No podemos permitir que eso ocurra. Y el objetivo aquí debería ser desradicalización. Tomas colecciones de comunidades que sabes que no están pensando productivamente y lo que haces es comprometer. No aíslas y prohíbes. Comprometes. Para utilizar el ejemplo nazi, en 1920 y 1930, fue la falta de compromiso, fue la demonización y percibir persecuciones en la sociedad que los envalentonaba para volverse más radicales y militarizarlos. Si alguien tenía la habilidad de penetrar en esas comunidades y desradicalizarlos y demostrar que las ideologías y puntos de vista que tienen son contraproductivos y necesitan matices, hubieran perdido un montón de inercia y autoridad moral. Cuando fueron embotellados y presionados hasta un punto donde sintieron que el único recurso era ir al punto de vista más extremo y hacerlo colectivamente, ahí es cuando agarran antorchas, cuando hacen bombas, cuando se vuelven locos. El compromiso siempre es deseable sobre la aislación. Nunca aísles movimientos locos y filosofías. Crea un montón de problemas a largo plazo. Se vuelven más y más radicales. Luego sienten que su única opción es la violencia. Así que remover a la gente de su habilidad de comunicarse solo legitima los puntos de vista que tienen en sus mentes. Y luego lo que hacen es ir a una cabina en el medio de la nada y hablar acerca de cómo hacer una bomba fertilizante. Es lo que hacen. Lo que la plataforma debería hacer es tener comunidades bien moderadas, tener términos de conducta, luego tener un concepto de compromiso para la gente que no encaja en las comunidades y crear incentivos en la plataforma para hacer esto. Desincentivar el componente de sesgo de confirmación y tener emparejamiento de sesgo creo que son las herramientas más poderosas para eso. Y crear expectativas comunitarias de que cuando las ideas, una vez compartidas, tienen que tener trabajo detrás de ellas, tienen que tener avales detrás de ellas. Gamificar los comentarios de contenido para ir muy lejos. Porque los tipos de cosas que se radicalizan la gente loca dentro de una comunidad tendrá ausencia de estas cosas. Y es muy difícil para ellos reconocer que esa ausencia es un atributo positivo. No pueden decir, bueno, no podemos lograr ningún conocimiento porque solo nuestras ideas son válidas. No, lo que termina sucediendo es que usualmente tienes lo más extremo de lo extremo, luego tienes personas en los bordes. Y los más extremos de lo extremo solo tienen una especie de agujero debilitado en esas personas, en los bordes. Si aíslas, estas personas se juntan. Si las comprometes y les ofreces una salida, un proceso de redención, un proceso para salir de ese club, lo que ocurre es que esa gente que tiene un agujero debilitado serán liberados y eventualmente redimidos.
De hecho, hay un muchacho muy famoso, me olvidé su nombre ahora, pero es un afroamericano y activamente va a los miembros de Ku Klux Klan, una organización en América que odia a los afroamericanos, los supremacistas blancos, los compromete y encuentra enlaces débiles, los rompe y los convence de dejar el Ku Klux Klan. Ha sido tan exitoso en esto que de hecho tiene una habitación en su casa con todos los uniformes de ex miembros del clan. Cuando dejan el clan les dan sus uniformes. Tiene cientos de ellos, porque durante años ha hecho eso. Y la única herramienta que tiene en su bolso de herramientas es el compromiso. Va afuera y de hecho habla con la gente y los convence de que sus ideas no son ciertas. Una plataforma de medios sociales efectiva debería tener esta capacidad para levantar a la gente. Debería identificar qué usuarios dentro del sistema están siendo cliqueados en cámaras de eco de autoservicio muy aisladas y quienes tienen buen flujo de ideas y se están comprometiendo con la población diversa. Las unidades aisladas necesitan encontrar maneras de construir puentes y conectarlas. Estos pueden ser asuntos dramáticos, compromiso sutil, ligeros ajustes y algoritmos, etc. El problema es que en la forma en que actualmente funcionan los algoritmos para la mayoría de los medios sociales es que maximizan la ganancia, maximizan la publicidad, maximizan el flujo de información. Usualmente eso está alrededor de separar a la gente en silos y permitiendo que esos silos se radicalicen. Así que en muchas maneras la radicalización que estamos viendo en el siglo XXI es un resultado directo de malversación de algoritmos, donde las plataformas en sí mismas han sido programadas. Y de nuevo, no creo que la solución es eliminar de plataforma y curación de arriba hacia abajo, y el ungimiento de una colección de chequeadores de hechos preseleccionados, etc. Creo que es de abajo hacia arriba y creando mercados. Y la otra cosa, cuando hablamos de chequeadores de hechos y recompensas, de hecho creas un mercado para chequeo de hechos. Por ejemplo, en el video de Twitter, mencioné la idea de que realizas chequeo de hechos instalando plugins. Todavía puedes tener un concepto de chequeo de hechos en toda la configuración. Es solo una capa adicional de curación. Así que cuando hablamos de emparejamiento de sesgos, puedes crear tuples de chequeo de hechos. Básicamente, si instalaste un chequeador de hechos, instalas chequeadores de hechos alternativos que tienen diferentes puntos de vista o estándares filosóficos y obtienes toda la historia. Ves la totalidad del chequeo de hechos, ves lo que PolitiFact tiene que decir, ves lo que The Blaze tiene que decir, ves lo que, no sé, la universidad tiene que decir, National Geographic, lo que sea. Y luego quizás la opinión de algunas personas, la opinión de Bob o algo así, pero obtienes la totalidad de estas cosas. Lo que la inteligencia artificial puede hacer es curar esto de una manera donde tienes temas comunes, cosas comunes en que todos estos actores están de acuerdo. En algunos casos están en desacuerdo tan fundamentalmente que de hecho tienes desarticulaciones. Por ejemplo, los aliens no aterrizaron en Roswell. Los aliens aterrizaron en Roswell. Este es uno de esos tipos de asuntos de ocurrió o no ocurrió. Y vas a tener diferentes opiniones radicales sobre ello. Y donde tienes desarticulaciones tienes que tener la presentación de evidencia. Y miras esto desde un punto de vista de calidad. No es lo suficientemente bueno ungir a alguien como un chequeador de hechos. Siempre tienen que mostrarte la evidencia en la que están basando su chequeo de hechos y su metodología de análisis. Y dices, Dios, Charles, esto es un montón de trabajo. Bueno, sí. Es un montón de trabajo. Es mucho más fácil hacer clic y compartir. Es mucho más fácil simplemente hacer pulgar hacia arriba. Es mucho más fácil hacer clic en el corazón, ¿cierto? Pero el problema es que si no pones ningún trabajo, entonces estos sistemas básicamente son máquinas de propaganda. Gobiernos soberanos como la CCP, el Partido Comunista de China, Rusia y otros, y los Estados Unidos, conducen lo que se llaman campañas PSYOPs. Operaciones psicológicas. Ocurre en todo el mundo. Gobiernos del oeste y del este lo hacen.
Lo que hacen es sacar ventaja del hecho de que no tenemos un bolso de herramientas adecuado y las redes sociales no están construidas de la manera correcta para básicamente instalar la visión y convencer a la gente de cosas que no son verdad. En algunos casos lo hacen solo para destruir el concepto de verdad, porque la realidad es que es el arma más efectiva en costos para dañar una sociedad libre. Aquí está el mejor ejemplo en la memoria reciente. Mucha de la propaganda antivacuna que está siendo empujada ahora está de hecho conectada con China y Rusia. ¿Por qué? Porque entienden que en el mundo del oeste, Alemania, UK, América, Canadá, todos estos lugares, si absolutamente te convencen de que estas vacunas van a cambiar tu ADN, matarte y son súper problemáticas, muy probablemente no te las apliques. Lo más lejos que nuestras economías vayan con una baja tasa de vacunación, más tiempo permanecerán cerradas. Así que es un arma súper barata, porque puedes causar billones, si no trillones de dólares de daño económico, haciendo que la pandemia dure más que lo que debería, sin disparar ni una bala, y tal vez unos pocos millones de dólares de inversión en campaña psyop. Escribiendo algunos bots, posteando cosas estratégicamente de ciertas maneras, haciendo algunos videos, que servicios terceros obtengan la financiación que necesitan para continuar esparciendo propaganda, etc. Digamos que eres un antivacuna, realmente firmemente crees en ese concepto. Te voy a hacer algunas preguntas de prueba. ¿Realmente miraste puntos de vista alternativos? ¿Tienes algún mecanismo y metodología para analizar sistemáticamente lo que crees? ¿Fuiste a través de una completa lista de chequeo de las cosas? ¿Eres un experto en el dominio en vacunología y biología? ¿Tienes mucha experiencia en eso? Realmente, si honesto contigo mismo, ¿te has tomado el tiempo para escarbar profundamente o viste unos pocos vídeos en YouTube, leíste un par de artículos? Este tipo de cosas. Y sí, es absolutamente cierto que las vacunas han matado gente y es absolutamente cierto que algunas vacunaciones han resultado en todo tipo de caos en los cuerpos de la gente. Pero estás íntimamente familiarizado con la proporcionalidad de los números acerca de cuánta gente en realidad ha sido herida y cuánto daño se ha hecho en relación con los beneficios. También si estás citando datos de 1970 y 1950, comparándolos con hoy, ¿estás haciendo la afirmación que no hemos tenido 70 o 50 años de progreso en medicina para ser capaces de solucionar ese problema? No te estoy diciendo que creer, pero lo que te estoy diciendo es que hay un proceso que tienes que atravesar antes de que te sientas tan seguro acerca de las cosas, que estás dispuesto a tomar decisiones de vida o muerte basado en ello. Y lo que encontrarás cuando dejas la cueva y comienzas a sacar el velo de la propaganda es que muchas de las cosas que crees firmemente, de hecho, están sobre fundaciones muy temblorosas. Y la razón por la que crees estas cosas es porque tenemos sesgos cognitivos. Los seres humanos son muy malos lidiando con cosas como crecimiento exponencial, son muy malos lidiando con cosas que están muy lejos fuera. Tendemos a tener un sesgo de disponibilidad. Eso no es tu culpa. Es cómo está construido el cerebro humano. Y resulta que el trabajo que tienes que hacer para salir de esa mentalidad es extremadamente difícil e incluso los profesionales fallan todo el tiempo. Muchos doctores, debido al sesgo cognitivo, han diagnosticado mal. Muchos profesores, debido a sus propios sesgos, enseñan cosas que no son verdad o son altamente sesgadas. Los medios sacan ventaja de esto. Los medios sociales no son diferentes, los estados nacionales no son diferentes, entienden estas cosas y emplean personas con doctorados en psicología para estudiar estas cosas, para diseñar a propósito información de una manera que se propague, se vuelven memes y te desarma y coopta hasta un punto en el que lo esparciste. Como Bob va a esparcir esa información allá en Bill y Jim. Si de hecho vamos a sobrevivir a los medios sociales, tenemos que entender que estas redes pueden ser tanto tremendamente beneficiosas e increíblemente dañinas para la sociedad.
De lo que fuimos testigos el 6 de enero con el Capitolio fue un ejemplo de un evento dañino, de bajo ningún punto el más dañino. De hecho, han ocurrido eventos mucho peores. Y la única manera en que vamos a salir de esto no es entregando todo nuestro poder a chequeadores de hechos dentro de las plataformas en sí mismas, es a través de un enfoque multimodal balanceado, donde tenemos que juntar muchas cosas. Tenemos que compartir información de diferentes maneras. Tenemos que compartir información en contexto de conjuntos alternativos de información. Tenemos que crear incentivos para que la gente haga cosas. Tenemos que etiquetar las cosas de diferentes maneras acerca de lo que personalmente verificamos, lo que estamos dispuestos a avalar y poner nuestra reputación, dinero o trabajo para compartir, versus lo que no hemos avalado. Tenemos que crear mercados para chequeos de hechos, donde la gente de hecho puede hacer dinero haciendo eso, crear un sistema de mercado para ello y luego emparejarlo para que obtengas muchos puntos de vista diferentes. Tenemos que desacelerar nuestras reacciones a las cosas que vemos. Y siempre tenemos que preguntar cuál es la evidencia y permanecer profesionalmente escépticos. Y luego, cuando construimos comunidades, tenemos que aceptar que hay una diferencia entre los términos de conducta para esa comunidad y el uso del sistema en general y la habilidad para asociarse con la gente. No creo que tu libertad de asociación, comercio o expresión deba ser restringida solo porque resulta que tienes ideas torcidas o ser una persona deplorable. Sin embargo, creo que la gente tiene el derecho a no estar alrededor de gente desagradable, tóxica. Si eres una persona desagradable, tóxica, entonces tiene que ser puesto en la caja. Ahora, si estás en una colección de gente, la sociedad tiene una obligación para romper esa colección. Si eres un individuo, solamente la aislación y exilio debería ser suficiente para ser capaz de moderar el comportamiento. Porque los seres humanos tienen un deseo a pertenecer. En ciertos casos no es suficiente y se necesitan hacer otras cosas, pero nunca debería mirar a un grupo y denigrar el grupo entero. Por ejemplo, en América, 74 millones de personas votaron por Trump. He visto, los he contado hoy, 19 artículos en mi alimentación de noticias, equivocando a esos 74 millones de personas siendo supremacistas blancos simpatizantes nazis. ¿Cómo vivo yo en una nación donde casi la mitad de mi nación ha sido llamada simpatizante de uno de los movimientos más malvados del siglo XX? Estoy dispuesto a apostar que la gente que escribió esos 19 artículos no conocen a todos esos 74 millones de personas. No saben lo que hay en sus corazones, no saben cómo piensan, sus motivaciones. Quizás había una persona en ese grupo que solo no quería que aumenten sus impuestos. Esa es la única cosa que les importa, pero aparentemente son nazis. No puedes vivir en una sociedad donde realizas este tipo de grupos y divisiones y esperar que la sociedad tenga buenos resultados. Si realmente deseas etiquetar las cosas de la gente, antes de hacer eso tienes que comprometerlos, de darles una oportunidad, hablar con ellos. Y si tienes un sistema de medios sociales que funciona apropiadamente, dentro debería tener construido capacidades para hacer eso. La buena noticia es que nuestro espacio blockchain, de hecho, tiene un montón de herramientas preconstruidas dentro. Así que, por ejemplo, estrangulamiento y difusión de información, puedes hacer eso con prueba de trabajo. Podemos crear monedas, diseñar mecanismos e ingeniería de incentivos todo el tiempo. Nosotros creamos sistemas de reputación todo el tiempo. Los DIDs permiten identidad en la vida real o aliases con métricas de reputación detrás de ellos para propagarlos. El emparejamiento de flujo de ideas y la construcción de gráficos de conocimiento. Eso fácilmente puede realizarse con tecnología blockchain. De hecho, muchos empresarios en nuestro espacio están mirando estas cosas y pensando cómo acomodar estas cosas. Pero hay una cosa más meta, más allá de cuáles sean las herramientas. Es un deber que cae sobre cada uno de nuestros hombros. La gente que está en desacuerdo con nosotros a menudo no son malvadas, solo tienen un punto de vista diferente y quizás tengan valores diferentes. Y entendamos que cuando la gente tiene valores diferentes, no van a estar de acuerdo en un montón de cosas comunes, porque están mirando un problema desde un punto de vista muy diferente. Así que ambos están en lo cierto y ambos están equivocados en ese escenario. La única manera en que puedes ir más allá de eso es tener empatía por sus valores. No necesariamente aceptación o simpatía, pero empatía en que entiendes de dónde vienen.
Y si no pasas el tiempo para entender de dónde vienen, entonces nunca vas a lograr nada. Hay un gran pedazo de gente en esos 74 millones que votaron por Trump que honestamente creen que la globalización está matando a los Estados Unidos. Y tienen amplia evidencia para ello. Son pueblos fantasmas en el lejano oeste, todo un montón de fábricas cerradas, nos estamos volviendo sistemáticamente más pobres y la superclase de ricos, muchos de los cuales resultan ser demócratas, continúan haciéndose más ricos y más ricos y más ricos y más ricos. Por ejemplo, Bill Gates y Jeff Bezos y estos otros dicen deberíamos tener impuestos más altos. Estamos de acuerdo con todos estos puntos de vista liberales, pero entonces de alguna manera su riqueza se duplica, cuando el resto de América está siendo dañada. Estos no son eventos aislados y no estoy culpando diciendo que son causados por ningún actor en particular, pero como bloque, si este grupo es testigo de ello y esa clase elite se está volviendo más poderosa, más rica, mientras que ellos se están volviendo más pobres y sintiendo que se les ha dado el palo para la globalización, probablemente como coalición política van a estar profundamente enojados por ello. Es lo mismo con el contexto de la aparición del nazismo. Ninguna de estas cosas ocurrieron aisladamente. Tienes que mirar el contexto de la sociedad como era en ese momento. Acababan de perder la guerra mundial, mucha gente en el país creía falsamente que la guerra aún se podía ganar, que fueron traicionados por su gobierno. Había una situación económica inestable, un montón de gente que solía ser rica ahora era pobre. Un montón de veteranos muy enojados que sintieron que habían sido engañados. Y también había un peligroso movimiento ideológico donde el comunismo estaba filtrando su camino dentro de Alemania. Vieron la revolución bolchevique y Rusia tuvo éxito, así que mucha gente creyó que eventualmente sería exitosa para toda Europa. Así que cuando la gente miraba a un gobierno inepto y tenía mucha ira, queriendo comprometer a actores que estaban prometiéndoles una salida. Eso no condona o excusa su comportamiento, pero tienes que tener empatía y contexto para lo que ha ocurrido y entender que la gente no son monolitos. Al igual que hace el caballero cuando compromete miembros del Ku Klux Klan. Muchos de los miembros americanos del Ku Klux Klan no firmaron en el aeropuerto, nacieron en ese entorno. Su padre, su abuelo y su tatarabuelo fueron miembros de esa organización. Fueron radicalizados desde el nacimiento. Eso es lo que saben y dónde existen. Es lo mismo que para la mayoría de las personas con sus religiones. La mayoría de las personas que son cristianas porque sus padres son cristianos. La mayoría son musulmanes o judíos porque sus padres eran judíos. Heredaron esa creencia reforzada por los primeros días que pueden recordar y a través de ritual. Y lo que termina sucediendo es que si nos hacemos viejos, obtenemos más experiencia de vida, empezamos a darnos cuenta de que quizás no estamos de acuerdo con todas las ortodoxias que nuestros padres nos han infligido y empezamos a desviarnos un poco, y de eso se tratan todos nuestros enlaces débiles. Siempre habrá radicales de línea dura y fundamentalistas, y existen, y es casi malditamente imposible deshacerse de ellos completamente, pero al menos puedes mermar eso. Así que si la gente tiene empatía y de hecho camina dentro de lo que estos 74 estaban diciendo, se darán cuenta de que están de acuerdo entre sí más que no. Y lo mismo para los 80 millones que votaron por Joe Biden en los Estados Unidos. Hay mucha empatía que uno también puede tener ahí. De hecho, muchos de los problemas de que los 74 millones se están quejando son exactamente los mismos problemas de los que se están quejando los 80 millones. Ambos lados tienen un problema con la honestidad. Ambos lados están diciendo que el sistema está amañado. Están buscando una solución para ello. La razón por la que no están de acuerdo y teniendo un momento cumbayaba es que primero hay divisiones sintéticas que son creadas entre ellos porque crea poder para la gente. Las divisiones usualmente son creadas con el propósito de poder, pero también tienen diferentes valores. Muchas personas en el otro lado están buscando empoderar entidades gubernamentales para tener la habilidad de rebalancear las escalas. Y llaman a esto movimiento de justicia.
Dicen que tienen que tomar estas entidades a las que en su mirada se les está quitando poder a propósito, darles nuevamente poder, revitalizarlas, poner diversidad dentro de ellas, empujarlas por justicia social, justicia económica, justicia racial y bla, 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 todo el camino. Y en el otro lado dicen que se incrementa la libertad, hacer los mercados justos, deshacerse del amiguismo y corporativismo. Lo que terminará sucediendo es que eso enriquecerá a la gente y una vez que enriqueces a la gente puede encontrar maneras de tallar su propia honestidad. Por ejemplo, cuanto más rico eres, más duro es oprimirte, porque la gente tiene miedo de atacar a la gente con riqueza y poder, así que son más propensos a tratarlos con respeto y equidad, o al menos no intentar oprimirlos. ¿Por qué disparar de vuelta? Pueden disparar de vuelta, pueden golpear de vuelta. Es como una protesta. Si todos los protestantes están desarmados, eres más propenso a disparar balas de goma y gases lacrimógenos. Si los protestantes están todos armados, eres mucho menos propenso a disparar balas de goma y gases lacrimógenos porque podrían dispararte de vuelta. Así que estos son diferentes valores que existen. Una es esta creencia de autodeterminación y la habilidad de construir cosas tú mismo, crecer tú mismo y lograr riqueza y prominencia. La otra es decir que el sistema no te permite hacer eso y por eso debemos empoderar a alguna entidad para balancear las cosas. De nuevo, no estoy tomando una posición o lados, pero la empatía demanda que intentemos entender de dónde viene la gente. No he hecho un trabajo adecuado o argumento de hierro en ambos lados. Solo los estoy utilizando como ejemplo. Si tienes una curación de información efectiva y plataforma de difusión, lo que puedes hacer es crear una empatía colectiva entre sus miembros. Y esa empatía colectiva es la propiedad emergente que estás buscando. Quizás no estemos de acuerdo entre nosotros, quizás no compartamos los mismos valores, pero al menos entendemos al otro. Y una empatía colectiva fomenta el compromiso, y a mayor compromiso, menor radicalización, y verás una siempre decreciente cantidad de violencia. Se forman más amistades y más gente feliz acerca del resultado. No tenemos eso con los medios sociales y la eliminación de plataforma y criminalización del pensamiento no va a lograr eso. De hecho es lo opuesto. Va a juntar a la gente y va a tomar pedazos de esta gente y volverlos muy enojados. Hasta un punto donde sienten que su único recurso es la violencia porque no hay otra salida, no pueden votar su salida de ello, han sido deslegitimados, etc. Y esa es la dirección en la que está yendo la sociedad. Firmemente creo que nuestra industria tiene una gran caja de herramientas porque podemos hacer ingeniería de incentivos, podemos emparejar inteligencia artificial a estos sistemas, podemos recompensar buena evidencia, recompensar buena difusión productiva. Y respecto a las cosas que mencioné aquí, por ejemplo, acerca de cómo Alice comparte información y cómo Bob cura, eso es una pequeña muestra. Si fuéramos a construir una red social, probablemente haya 50, 100 herramientas en la bolsa de herramientas que tendríamos que sacar. Y hay gente de Stanford que estudia esto, del MIT, hay un montón de documentos que han sido escritos. Cornell también tiene gente genial. Creo que puede ser tremendamente productivo. Puedes codificar con términos de conducta. Hay como una nómica, un juego donde el jugador evoluciona las reglas. Puedes hacer eso con una comunidad curada. Hay algunas cosas geniales que puedes hacer ahí. Puedes incentivar el compromiso, especialmente el compromiso con gente que es radicalmente diferente a vos. Y el objetivo final debería ser que estamos creando empatía colectiva, construida sobre una base de buen flujo de ideas. Si logramos eso, obtenemos sabiduría, crecemos como personas. Porque resulta que algunos de los valores que tenemos no son tan buenos. Y resulta que quizás otros valores deberían ser adoptados. Y comienzas a preocuparte por la gente. Incluso si te opones a ellos y estás del otro lado. Sientes respeto por ellos y un deseo por tenerlos alrededor. Como consecuencia, quieres lo mejor para todos en el sistema y esa empatía será recíproca. Las otras personas comenzarán a preocuparse por vos. Ese es el mayor arte de una sociedad bien ordenada y con buen funcionamiento. Es la habilidad de forjar empatía colectiva,
desarrollar sabiduría y preocuparse por el otro, incluso si no tienes una fuerte razón para hacer eso. Bien, esos son algunos de mis pensamientos preliminares. Es un tema muy grande, hay mucho que hacer aquí. Indudablemente he cabreado a algunas personas por cómo he etiquetado algunas cosas o hablado respecto a las vacunas o cosas así. Y si sientes una repentina ira visceral acerca de cualquier cosa que haya dicho aquí, probablemente seas la víctima de propaganda y probablemente no seas responsable por ello. Ha sido instalado por una fuente externa. Solo estoy hablando acerca de procesos. Solo estoy utilizando esto como ejemplo acerca de cómo puede ser manipulado. Todos somos manipulados, yo incluido, por gente que desea poder, pudiendo ser poder de Estado nacional, poder económico, lo que sea. La gente hace esto todo el tiempo. ¿Saben? La maldad de Trump fue que construyó una relación con un montón de gente. Al menos 74 millones de personas. Y mucha de esta gente son grandes personas a las que se les dio una muy mala mano. Imagina haber nacido en una familia donde tu padre es un adicto a las metanfetaminas y tu madre está en su cuarto matrimonio. Y hay abuso mental y sexual ahí. Imagina si tienes miembros en la familia que tienen enfermedades mentales. Imagina si fueras a la guerra y volvieras con discapacidades severas. Y todos los días sientes que no le importas a nadie. Lo que Trump fue capaz de hacer es que encontró elementos de la sociedad que calculó estaban menospreciados, o efectivamente las franjas, y los unificó y creó una coalición con ellos y dijo: yo soy tu muchacho, yo lucharé por vos y voy a darte una voz. Así que cuando la gente ataca a Trump, para aquellas personas que están en la coalición, no fue un ataque a Trump. A diferencia de cuando la gente ataca a Bush o Obama, no estaba ese mismo nivel de afinidad, donde decían: oh, bueno, atacaron a George Bush. Nunca ningún republicano dijo: me están atacando a mí. No, están atacando a Bush. Pero con Trump lo tomaron personalmente, porque dijeron que esta es la primera vez en mi vida, o una de las primeras veces, que he tenido poder real. El más alto nivel de poder. Ahora, con esa coalición, este hombre podría haber hecho un montón. En algunos casos hizo grandes cosas, como exponer la hipocresía de la clase política y la colusión entre la derecha y la izquierda en los Estados Unidos, donde dijeron un montón de cosas, pero realmente no querían decir muchas de las cosas que dijeron. Trabajaron mucho más juntos que lo que dejaron ver, y las cosas en las que trabajaron juntas son algunas de las más destructivas en América, como la cultura de la guerra en los Estados Unidos, donde hemos estado constantemente en guerra en algún lugar del mundo por décadas y décadas, y efectivamente desarmaron el movimiento de paz y les quitaron el poder por razones monetarias. Así que hubo una gran exposición del comportamiento malhechor con esa coalición siendo un externo. Pero cuando eres un líder de un gran grupo de personas, especialmente gente que ha sido privada de derechos y marginada, tienes una responsabilidad moral para liberarlos bien y con integridad y luchar por una verdad más alta, más elevada y un principio más elevado. Y lo que siempre ocurre con esta gente que gana tanto poder tan rápido es que se vuelve menos de por quién se preocupan y los principios por los cuales han sido empujados al poder, y más de cómo preservan ese poder para ellos mismos. Si Trump de hecho honestamente creyó que hubo fraude electoral, entonces la solución para ello hubiera sido utilizar su gigante púlpito de matón en vez de intentar preservar la presidencia para ir y cambiar fundamentalmente la forma en que elegimos a la gente en los Estados Unidos. Y debido a que es leal a un principio más alto, más elevado, utilizar recursos financieros considerables y esa coalición para ir y cambiar cada boleta en cada lugar de los Estados Unidos y exponer la corrupción e hipocresía. Este acto solo hubiera establecido que sus hijos ganen la presidencia en solo 8 o 12 años y hubiera tenido la coalición más fuerte desde Ronald Reagan para ir a ello. En lugar de ello, eligió pasar el poco tiempo que le queda en el cargo quejándose de que le robaron la elección,
dañando el único partido político que cooptó para ganar poder y privando de derechos a todos sus aliados políticos y convirtiéndose en persona no grata. Este no es el acto de una persona que busca una verdad, principios y movimientos más elevados. Es el acto de un narcisista. Muchas veces lo he llamado Orange Goblin y muchas veces he sido muy crítico de Trump. En algunos casos tengo valores conservadores o libertarios y desafortunadamente la gente está tan radicalizada y afectada por propaganda que sienten que porque yo tengo esos valores debo apoyar a gente que no apoyo. Nunca apoyé a Trump. Lo veo como un ser humano profundamente desagradable, pero tengo empatía por la gente que lo sigue y no tengo objeción en contra de la gente que lo sigue. Algunas de las personas en su coalición son las más abusadas y tribalizadas, con duros estilos de vida a través de los Estados Unidos. Están los trabajadores en las plataformas de petróleo, gente que ha tenido duros momentos y yo entiendo cuán difícil puede ser para ellos. Y tengo tremenda empatía por ellos. Y entiendo por qué sintieron que un tipo como Trump era su tipo. Porque francamente Mitt Romney no lo es. Jeb Bush no lo es. Hillary Clinton no lo es. Gente que fue a Harvard, gente que nació en familias con cientos de millones de dólares, gente que viene de dinastías políticas, donde hay generaciones de personas que mantuvieron cargos poderosos. Nunca entenderán lo doloroso que es ir a una plataforma de petróleo, pelear una guerra como un soldado listado, volver quebrado, con quemaduras sobre tu cuerpo, heridas cerebrales traumáticas, para descubrir cuando volviste de la guerra que tu esposa te está engañando, atravesar un divorcio brutal y descubrir que las leyes de divorcio no están tan a favor de los hombres. Lo siento mucho, no vas a tener esa experiencia compartida. Y por la razón que sea que Trump tuvo ese superpoder y convenció a la gente, fue que de alguna forma entendió eso, a pesar del hecho de que viene de esa misma sangre azul como todo el resto. Y debido a que construyó ese vínculo, está esa lealtad ahí. Llamar a esas personas nazis es una cosa repugnante, despreciable. Son americanos y muchos están relacionados con ellos. Algunos se han casado, algunos son miembros de familia, algunos de ellos somos nosotros. Y nunca vamos a llegar a ningún lado si no desarrollamos empatía colectiva. Y por primera vez en la historia de la humanidad, los medios sociales de hecho nos dan un superpoder para hacer eso si es construido correctamente. Así que este es el gran desafío del siglo XXI. Y si fallamos esta prueba, lo que estaremos haciendo es armificando esta tecnología para empoderar gobiernos totalitarios y dictadores para preservar poder y dividirnos de maneras que eran inimaginables solo hace 50 años atrás. Si tenemos éxito en esta prueba, entonces de repente como sociedad vamos a desarrollar mucha más sabiduría y comenzar a preocuparnos por el otro de maneras que nunca pensamos que lo haríamos. Y aprender cosas de maneras que nunca pensamos que podíamos. Y entonces la sociedad mejorará. Así que es una gran prueba para nuestro tiempo. Estoy contento que nuestra industria intersecta esto. Y espero que hayas encontrado este video útil como yo lo he encontrado útil de hacer. En todo caso, es al menos un poco terapéutico saber dónde estamos y a dónde podríamos ir. De nuevo, si te ofendí, entonces piensa profundamente. ¿Por qué? Piensa profundamente de dónde vienen tus creencias y trata de tener algo de empatía acerca de dónde vengo yo. No tengo todas las respuestas, yo soy un tipo, y sin importar lo brillante que sea o no sea, o cuánta confianza o justificada confianza tenga, solo soy una persona y esta es la manera en que yo veo las cosas y pienso que podrían funcionar. Pero al final del día, esto solo puede funcionar si podemos encontrar una manera de entendernos y ver las cosas con algún marco de referencia común. Así que al menos si lograste eso, quizás lo logremos. Gracias por escuchar.